Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Erwin Theta Healer, y este es su programa Me Quedé para Vivir. Como cada martes tenemos un tema muy interesante y el día de hoy no es la excepción. Siempre hago esta mención de yo soy Erwin Theta Healer, me dedico a hacer esta técnica de sanación justamente que es Theta Healing. Y quiero aclarar algo, yo he estudiado esta técnica, sin embargo yo no soy profesionista de la salud como tal. Pues te quiero compartir esta experiencia de que yo no soy psicólogo, yo no soy médico. En muchas ocasiones las personas me buscan como doctor, pero bueno, yo no puedo usurpar este título y siempre se los aclaro. Sin embargo, el día de hoy justamente tengo a alguien que sí está dentro del área de la salud y que me da muchísimo gusto que nos acompañe. Ella es la psicoterapeuta Samantha Urzúa y Madrid. Ella es psicoterapeuta Gestalt, también es tanatóloga, y van a estar apareciendo sus datos, tú sabes, en la pantalla van a estar apareciendo para que tú la busques. De verdad, búscala, ella es excelente en su área de estudio. Buenos días, ¿cómo estás, Samantha? Muy bien, bien feliz de estar aquí. Qué bueno. Buenos días a todos. Y te aviso que vamos a estar hablando el día de hoy de algo que ha causado como mucha polémica, que ha venido como a suscitar que se muevan muchas energías, y es acerca de un personaje, de un cartoon, de una caricatura que, bueno, pues ya pasó de ser una caricatura a ser todo un personaje justamente, y que es el Joker, el Guasón, como lo conocemos aquí en México en español, que es pues un villano de muy conocido, ¿no? De la contraparte de Batman en muchos momentos. Y platicando con Samantha de acompáñame en el programa de Me Quedé para Vivir, pues justamente le decía, ¿cómo le llamamos a tu programa? Y ella me daba opciones, pero justo ella me decía una frase que así se va a llamar el programa del día de hoy, de todos somos el Joker. Y eso me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Cuéntame, Samantha, ¿tú por qué crees que todos somos este personaje? Todos somos el Guasón, todos somos el Joker. Pues más allá de que sea mi creencia, fue de hecho hasta un hashtag, ¿no? Donde así se nombraba, ¿no? Todos somos Joker. Porque me parece que ha llamado tanto la atención este nuevo personaje, porque está visto desde otra dimensión. O sea, esta rivalidad entre Batman y el Joker, claro que pues, es antigua, ¿no? Pero la forma en la que se ve es nueva. ¿Y por qué todos somos Joker? Porque pues todos estamos en esta posibilidad de tener algún trastorno mental, y eso es algo que debía de ser como muy calladito, que hasta da vergüenza, ¿no? Yo tengo pacientes que a veces me dicen, pero no le puede poner ahí otra cosa, que no diga que es depresión, póngale estrés o algo así, porque pues qué pena, ¿no? Y es todavía a nuestros días un estigma. Entonces creo que esto que se está manifestando a nivel social está señalándonos la importancia de poder hablar de algo así, porque la salud es salud física y mental. O sea, de esta dicotomía que se ha hecho es más bien pues una forma organizada, ¿no? Como para tratarse tal vez en las instituciones, pero no debería de estar separada, porque todo lo que pasa en un área afecta a la otra, definitivamente. O sea, es imposible separarlas. Y casi siempre en todo el mundo, o sea, a nivel mundial, los sistemas de salud en el mundo están enfocados a la salud física, ¿no? Tú ves en los hospitales, pues hay un montón de especialidades, y el área de psiquiatría, ¿no? Pero ya estar en un hospital, llegaste a un segundo o tercer nivel de especialidad, o sea, es algo ya que se agravó. Tendríamos que empezar también a invertir más en el primer nivel, que es la clínica, la atención clínica, donde apenas empiezo a sentir algunos síntomas, me empiezo a sentir mal, y yo digo, bueno, puedo ir al psicólogo, ¿no? Pero no, algunas personas dicen, no, yo no estoy loco, yo no necesito eso, ellos están más locos que yo, entonces, ¿qué me van a ir a decir? ¿Un desconocido? No. Fíjate que es muy común que en ocasiones lleguen las personas, en este caso conmigo, a medicina alternativa, a practicar Theta Healing, y que en muchos casos lleguen con la autodenominación de soy ansioso, estoy deprimido. Sí. Y mi pregunta inicial es, ¿quién te diagnosticó? Perfecto. Ya sabes, ¿quién te diagnosticó?
Y en muchas ocasiones es que yo lo vi en internet y coincido con algunas de las marcas que ahí dice de un personaje ansioso o de un personaje deprimido, y justamente pues ahí comenzamos a descartar etiquetas y a descartar posibilidades. Al menos es lo que yo hago. Excelente. Tú como experta en la salud pues tienes esta capacidad de posiblemente definir qué es depresión, qué es ansiedad, qué es una patología. Y pues tú lo haces de excelente manera. Sí. Volviendo al tema de este personaje, del Guasón, del Joker, como lo queramos denominar, justamente a mí me llama mucho la atención, más allá de la película. Tan solo lo vimos el fin de semana pasado, que muchísima gente se disfraza o está disfrazando a sus niños o como adultos, sí, pues de este personaje, ¿sabes? Es como sí, una identificación muy grande que se ha tenido aquí en México y creo que en muchas partes del mundo. ¿Por qué crees que se da esta identificación? Yo creo que por dos razones, ¿no? Porque está haciéndose visible la importancia de atender la salud mental y de la importancia de cómo en la infancia se marcan pues como todos estos pilares que si no están cubiertos pues detonan después en una posible enfermedad mental, ¿no? Y además en la parte social, que tiene que ver un poco mucho con esto, con hacerse visible también el reclamar un lugar, ¿no? En la sociedad donde esos son vistos como menos, ¿no? Y como en la película misma también se disfrazaban ya de él, ¿no? Como haciéndose visible en una propuesta ya popular de injusticia, de yo exijo esto, mírenme, mírennos, ¿no? Y entonces creo que es una cuestión también como política, ¿no? Y como pues de salud mental, son las dos, y las dos pues son grandes, ¿no? Y son grandes necesidades actuales. Porque eso es Ciudad Gótica, pero no dista mucho de cualquier otra ciudad en el mundo. O sea, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué ha pasado en México? O sea, son temas que son actuales y que son reales. Por eso se sale del cartoon, se sale del cómic y tiene este impacto porque estamos hablando de temas reales y de temas serios, injusticia social, ¿no? Una necesidad de poder hablar de que yo tengo un trastorno, ¿no? Y como decías hace rato, lo quiero retomar un poco, no etiquetarse es hiper importante. O sea, no se trata de hacer en una revista palomear así cuántos puntos tengo, si reuní tantos, entonces sí soy ansioso o depresivo o limítrofe o lo que sea. No, para eso, claro, está un profesional que puede ser el psicólogo, puede ser el psiquiatra, pero aún así tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo en Gestalt trato más bien de no etiquetar, porque somos seres únicos, ¿ok? Entonces no es vaciar a todos en un solo molde, no se puede, es imposible, pero sí debes tener una aproximación diagnóstica para justificar el tratamiento que vas a tener con la persona, ok, está bien. Sin embargo, no es lo más importante, es la persona, o sea, más allá de el nombre que le vas a poner, es la persona, y la misma persona no debe de ponerse una etiqueta, ¿no? Porque además la depresión no es lo mismo que tristeza. Y muchas veces podemos tener un mal día, amanecer muy tristes, opacados, no sé, y decir, estoy deprimido. Y eso es pésimo. ¿Por qué? Porque no es un trastorno, solo es un síntoma. La tristeza es una partecita de esta enfermedad. La enfermedad, por ejemplo, la depresión, tiene que ver con trastornos de alimentación, trastorno del sueño, anedonia, que le llamamos, que es como no tener ya ganas de lo que antes te motivaba, anergia, que es quedarte sin energía, sentirte cansado, no tener motivación, tener sentimientos de culpa, sentimientos de inutilidad, soy un inútil, ¿ya para qué?, etcétera. O sea, son muchas cosas, tristeza, irritabilidad y llanto fácil, o todo lo contrario, aplanamiento afectivo, que es como, estoy como mueble, así pase algo muy grave, yo ni frío ni calor, ¿no? Bueno, todo eso pues lo tiene que ver un especialista, por eso sí es conveniente que asistan a tomar con un profesional que les pueda ayudar, ¿no? Y además, que no nada más sea un psicólogo en este caso, debe ser un terapeuta. O sea, el psicólogo sale de la carrera con el permiso de tener una cédula profesional y poder atender a alguien, sí, pero no está capacitado, necesita una especialidad. Aunque en los últimos semestres te vas inclinando como a cualquiera de estas 4 áreas en psicología, una de ellas la clínica, de todos modos no eres terapeuta.
En terapia, para aprender a dar terapia, debes llevar un método, una técnica y una teoría que lo sustente. Entonces, si ya tú viste, tengo un problema, quiero ayuda, evalúa que con quien vas tenga una especialidad, tenga una maestría, un diplomado, algo que certifique que pueda ayudarte profesionalmente. Esto es bien importante, que no es lo mismo ir con el psicólogo que ir a terapia. Ajá. Y en mi caso, que yo hago medicina alternativa, ojo, yo no ofrezco terapias porque yo no estoy capacitado, como dice Samantha, para generar terapia. Yo ofrezco sesiones de sanación, aplicando la técnica que yo he aprendido y que desarrollo habilidades, etcétera. Pero, ojo, particularmente yo no ofrezco terapia. Ella, que tiene una especialidad, por supuesto que está ofreciendo terapia. Sí. Y antes de iniciar el programa, tú me comentabas de que esta risa del Guasón, esta risa del Joker, solamente desde tu punto de vista es un síntoma. Sí, no una enfermedad. Dicen, la enfermedad del Joker, epilepsia gelástica, ¿no? O también epilepsia gelástica, sí. Importante el término. Sí, ese viene de un término griego que significa risa, ¿no? De hecho es un síntoma, porque desde mi punto de vista es solamente una partecita de un trastorno grande, y además también se le puede llamar incontinencia afectiva, que puede ser risa, pero también puede ser llanto. De repente se te sale así, ¿no? Tú viste ahora con él, creo que evidentemente Joaquín Phoenix lo hace muy bien, donde no es algo que disfrute, ¿me entiendes? Es como, se me sale de control, o sea, no puedo y sufro por eso, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, pero desde mi punto de vista no es una enfermedad, es el síntoma de otro trastorno y creo que él tiene además varios. ¿Y yo puedo tener incontinencia afectiva sin desarrollar epilepsia gelástica? Sí, porque además es otra cosa. La epilepsia gelástica tiene que ver más bien con algo orgánico, ¿no? Que está como por el hipotálamo y ahí alguna tumoración, o sea, es otra cosa como más bien orgánica, ¿no? Y puede ser que esta también le llamamos la habilidad emocional, en esos cambios de ánimo, de repente me dé la risa, pero no estoy enfermo, o sea, porque ahora falta que también se estén diagnosticando, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los papás, cuando tienen adolescentes en casa, y obviamente tienen grandísimos cambios de estados de ánimo en todo el día, o sea, están felices y al otro lado, es una cuestión increíble dentro del cuerpo y ya los etiquetan de es bipolar, ¿no? No tiene nada que ver con bipolaridad. La bipolaridad es otro tipo de depresión que tiene que ver con dos polos justamente, ¿no? La parte depresiva y la parte de euforia, la manía. Entonces son dos polos, pero no porque una persona tenga esta como cambio de ánimo pronto quiere decir que esté enfermo y que sea bipolar, no, ni tampoco quiere decir que si de repente me da la risa ya soy igual que el Joker y tengo epilepsia gelástica, o sea, no. Por eso es importante que vayan con un profesional más que a diagnosticarse, no, para atender, algo está pasando, algo me está diciendo mi cuerpo que no he atendido. El grave problema de los trastornos mentales es que los dejamos crecer, ¿no? Cuando pudimos atenderlos desde el inicio, algo me está pasando, pero acostumbramos reprimir. Y ese es el problema. El cuerpo no es tonto, el cuerpo se da cuenta y va acumulando y en algún momento lo va a sacar. A veces tenemos trastornos, por ejemplo, gástricos, es muy común que la gente tenga colitis y gastritis, ¿no? Es muy común, es común que haya cefaleas, o sea, que les esté doliendo la cabeza todo el día y hasta te acostumbras a vivir así, ¿no? Y ya tienes así como que todo tus capsulitas de me toca esto, me toca, pero ¿qué has hecho con tus emociones? Y para la salud mental no necesariamente hay capsulitas y pastillitas y no necesariamente hay paliativos. Así es. El psiquiatra, a diferencia del psicólogo, es un médico que se especializó en psiquiatría y él es el que sí puede dar medicamento, él receta medicamento para equilibrar lo que en el cerebro esté como un poco desajustado, ¿no? Neurotransmisores, etcétera. No debe, ¿no? Porque no es médico, Y no es lo mismo, hay dentro de estas enfermedades mentales, estos trastornos, pues como en todo, leve, moderado y grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo leve podemos trabajar sin medicamento,
¿no? Enseñarle nuevas maneras, habilidades de afrontamiento, estrategias para el manejo de las emociones, que empieza a cambiar también patrones de pensamiento, creencias. Tú sabes, las creencias son fundamentales, ¿no? Eso sí lo hacen en Theta Healing tremendamente y bien. Y esas otras cosas donde se empieza a relacionar también con su cuerpo. Se ha demostrado, por ejemplo, que mindfulness, aprender a meditar, es la gran cosa, ¿no? Porque no hay comunicación. En cambio ahí, claro que comunicas, escuchas tu respiración, pones atención a tu cuerpo, etcétera. Y así, en ese tipo de cosas, se puede evitar todavía que lleguemos a tomar medicamentos. Digamos, no usar el medicamento. A veces sí ha avanzado tanto que necesitamos otro apoyo, pero ojo, es apoyo. O sea, no se trata de me voy a tomar este medicamento, son drogas, me voy a volver adicto y no lo voy a dejar nunca en mi vida. No, o sea, eso es lo que mucha gente ha hecho, sí, pero está mal hecho. Ajá, es un tratamiento, ¿ok? A diferencia de una adicción donde yo consumo una sustancia por gusto, por placer, en grandes cantidades, por obtener algún efecto, un tratamiento es consumir una dosis mínima. Y no es por gusto, es porque mi cuerpo lo necesita, no lo está produciendo suficiente o a lo mejor en exceso, no sé, para equilibrar eso, pero no es por gusto y debe ser un tiempo específico. Empezamos a trabajar ambos, psicología y psiquiatría, ¿no? Los dos dando terapia y ya vamos avanzando, vamos viendo mejoría y entonces el medicamento se tiene que ir retirando poco a poco. Y ahí también, ojo, porque mucha gente cree que es como una aspirina. Y entonces, hoy me siento mal, hoy no puedo dormir, me tomo mi pastillita. Ay, ya, dormí. No es cierto, ni siquiera es así como trabaja ese tipo de medicamentos, para nada, son lentos. Quiero entender que el personaje dentro de la película acude a atención psiquiátrica con la persona que iba y que le hacía como esta plática de cómo estás y que él iba por su medicamento. Ajá, bueno, esa era una trabajadora social. Ok. Y sí, tenía medicamento, bastante, la verdad es que no alcancé a ver cuál, pero obviamente de repente se lo suspenden también, ¿no? Porque pues sorry, ya no hay con qué, y entonces este tipo de apoyos a la salud públicos, pues bye, y entonces por supuesto, imagínate, suspender una medicación así, que no es cualquier cosa, ¿qué efectos tuvo? Pues hay un brote psicótico tremendo que trae como consecuencia todo lo que vimos al final, donde pues ya es asesino, etcétera, ¿no? Claro. Tú me estabas diciendo también antes de entrar al aire que pues esto, tú tienes el conocimiento que desde la Edad Media todo esto de padecimientos y enfermedades mentales pues son es como no lo digas, es como qué vergüenza, es como qué miedo decir que tengo alguna afectación en cuestión de neurotransmisores y cuéntanos un poquito, ¿qué pasaba desde la Edad Media? Bueno, eso y desde antes, o sea, siempre ha habido un estigma como de que eso es malo, y en la Edad Media se veía a las personas con trastornos mentales como si estuvieran poseídos, ¿no? Y entonces son brujas, tienen al demonio por dentro, y entonces pues maltratados también, abandonados, ¿no? De hecho, en algún momento se ha pensado que, por ejemplo, en las cruzadas, usaban a este tipo de personas porque pues no tienen ya límites, o sea, están fuera de la realidad y entonces matando gente pues a diestra y siniestra sin ningún problema, porque no hay problema, ¿no? Entonces, desde hace toda la vida más bien, y desde ese tiempo para acá, se trataban a los enfermos mentales como encarcelados, o sea, así se les encarcelaba, se les trataba, los tratamientos eran como muy severos, ¿no? Muy hostiles, usando desde agua para ahogarlos, como para sacarlos de ese shock en el que se quedaban, y pues no estaba realmente bien estudiado. Ahora hemos avanzado bastante, aunque todavía, por supuesto, se dice, ¿no?, que hay maltrato, abandono en los hospitales psiquiátricos, que es así como lo más horrible. Y la verdad es que la gente que se quiera dedicar a ser enfermera, médico, psiquiatra, psicólogo, tiene que saber que es de un gran empeño diario, porque no es fácil trabajar con unas personas así, o sea, y que merecen respeto, ¿no?, y que se les debe de tratar, sí, con límites. Hay algunas personas que definitivamente tienen que estar internadas ahí, que ya perdieron la realidad, ¿no?, están psicotizadas, que pueden ser peligrosas para ellos mismos, sí, o para los otros, pero aún así deben ser tratados con respeto,
¿no? Como un ser humano, no como un número. Muchos han sido abandonados por su propia familia, ¿no? Así de ya nos libramos de vámonos. Porque es muy difícil. Ser cuidador de alguien así es hiper difícil, muy cansado física y emocionalmente. Entonces, sí, no es fácil, pero creo que hemos avanzado. De Edad Media para acá se ha hecho mucho. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues se descubrió como todo este estrés postrauma, desde la primera, ¿no? Pero sobre todo en la segunda, se hicieron como más estudios, etcétera. O sea, sí hay avance, los fármacos también han mejorado un poco, pero falta muchísimo por hacer. Recuerdo que en el sismo hace 2 años se hablaba mucho del estrés postrauma, lo que acabas de mencionar. ¿Cómo superar una secuela, se puede decir, de estrés postrauma? ¿Cómo poder solventar, en este caso, algo que nos impacta de forma que pudiera ser que genere algo a futuro? Es decir, que no nada más es ya pasó el temblor y ya, sino qué voy a hacer con lo que se queda como emoción. Exactamente, y muchos se lo tragan y empiezan con trastornos, por ejemplo, del sueño, porque creen que si no se duermen, pues pueden estar pendientes, alertas, y entonces si tiembla ya sé qué hacer. Pero pues obviamente no, o sea, la Tierra se está moviendo, está viva y va a temblar en cualquier otro momento, y no por eso tengo que ser un vigilante. ¿Y estos trastornos del sueño vuelven a ser solamente un síntoma? Sí, pero ahí, ojo, el estrés postrauma sobre todo se da en los primeros 3 meses. Sin embargo, hay otros que nuestros mecanismos de defensa maravillosos, que para eso son, defienden algo que creen que no puede soportar, y entonces lo dejan ahí guardado. Puede haber una negación. Por ejemplo, con el Guasón, con el Joker, él no recordaba el maltrato que había padecido en la infancia, ¿sí? Estaba eso guardado, pero obviamente había también síntomas de eso, ¿no? No había estabilidad, etcétera. Lo que sí me parece que estaba deprimido, y que más bien era una depresión psicótica, porque tenía estas alucinaciones y delirios, etcétera. Pero esos traumas que no atendemos, como tipo en el sismo, y pues ya lo dejé y ya medio lo paso, pero nada más pasa un camión y se mueve tantito y salgo brincando, pues obviamente hay una necesidad de atenderla, ¿no? Y si ya estamos en un mundo donde hay atención psicológica, pues tómala, ¿no? Sí, a lo mejor pero no tengo dinero. Ok, bueno, hay redes, por ejemplo, SAPTEL de Cruz Roja Mexicana, que es por teléfono, psicólogos por teléfono, y también de la UNAM, ¿no? Que es de intervención en crisis. De hecho, ahí en los 2 he participado, es por teléfono, ¿ok? Entonces no necesitas ni siquiera trasladarte, puedes tomar el teléfono y decir, estoy pasando por esto, ¿qué hago? Y tener ese recurso lo más inmediatamente posible al evento traumático, créeme que eso detiene que se transforme en una psicopatología. Y entonces obviamente no habría tanto gasto también social y económico. Si detenemos a tiempo esto, lo atendemos, no nos hacemos los locos, así como que no pasó nada y síguele, sino que lo atendemos. De plano reduciríamos muchísimo, ¿no? Problemas sociales. Por ejemplo, los feminicidios que tanto se ha dado. Sí, pero ¿de dónde salió todo eso? ¿De dónde sale el psicópata? Entonces hay que atender lo más prontamente posible. Creo que ese es el llamado que tal vez está despertando este fenómeno que es ya el Joker, porque es como, oye, sí existe, ¿no? Y sí es grave, y sí importa. Entonces vamos a hacerlo visible, pues aprovechemos, ¿no?, el fenómeno para eso. Claro, y todos potencialmente, entonces estoy entendiendo que podemos desarrollar alguna psicopatología. Todos, por supuesto, porque son emociones. Las emociones son química en el cuerpo, ¿no? El pensamiento, aunque es etéreo, no se ve, no se mide, no podemos pesar, etcétera, tiene la gran importancia de modificar hasta la biología del cuerpo. Es una cosa tremenda, ¿sí? Ya se ha demostrado, se han hecho muchas investigaciones. Entonces, imagínate que si yo voy acumulando, voy guardando, no atiendo, etcétera, eso en algún momento va a reventar. Y puede ser desde, ahorita las enfermedades más comunes son el ansioso depresivo, ¿no? Ambas, o ansiedad o depresión también, o a veces hasta mezcladas, cada vez es más. De hecho, se hablaba desde hace 10 años, que 2020 la segunda causa de incapacidad iba a ser la depresión. Y sí, y cómo no, y que ha crecido el nivel de suicidios. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad enojada. La depresión, insisto, tiene cara de tristeza, pero no es tristeza, es rabia, es enojo, es resentimiento. Y que no lo hemos trabajado, pues obviamente puede derivar
en una patología. ¿Y por qué no todos enfermamos? ¿Por qué no todos tenemos una patología? Pues porque a lo mejor tenemos otros recursos. Ajá, y a lo mejor lo pude sublimar, le llaman, que es como transformarlo en algo positivo y convertirlo en tal vez obras de arte, tal vez en que soy un buen corredor, tal vez en que me dedico a hacer algo productivo, ¿no? Que hay recursos personales, ¿ok? Que hay recursos, además que en el momento los tenga, que me los dé la circunstancia, mi familia, la sociedad, el trabajo, etcétera. Y bueno, ya pasó y la libramos, ¿no? Pero hay personas que no, que están en esa carencia tanto de personalidad, o sea, sus recursos personales son mínimos, escasos, y también los sociales, el medio tampoco se prestó, y entonces, claro que eso se va transformando en una olla de presión y en algún momento, pues claro que va a reventar, pudiéndose volver, por ejemplo, un asesino, ¿no? O a lo mejor alguien tan deprimido que pues se suicida, ¿no? Que si te das cuenta, el suicidio es una autoagresión, ¿no? Y algunas personas lo consiguen, pero empiezan desde otras pequeñas cositas que no se notan tanto, como por ejemplo los chicos últimamente, los adolescentes se están cortando. Procesos, ¿no?, autodestructivos. Exactamente, drogas, etcétera, ¿no? Y yo también me he dado mucho cuenta de que la persona asocia estar deprimido, estar ansioso, tener algo como esquizofrenia con estoy loco. Ajá, sí, no, a ver, mucho cuidado. La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más graves, sí, y es una psicosis. Y una psicosis es que pierdo la realidad, no hay un sentido de realidad. Hay alucinaciones y delirio, ¿ok? Eso es la esquizofrenia. Y la ansiedad es otro asunto donde, hace cuenta que mi sistema de alerta se descompuso. ¿Ok? Todos estamos hechos con un sistema de alertas. Si por ejemplo ahorita empieza a sonar la alerta sísmica, mi cuerpo solito se va a preparar para huir, atacar y córrele, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Y entonces no tengo que decir, corazón, empieza a latir más, por favor, porque necesito sangre en las piernas para salir corriendo y a ver, tu pupila, dilátate para... No tengo que hacer nada, es automático, ¿no? Pero estamos acostumbrados a vivir ya así, en una tensión tan constante todos los días, por el tráfico, por la prisa, porque las deudas, porque los problemas, etcétera, que parece que está la alerta sísmica sonando como si hubiera realmente una amenaza a mi vida y mi seguridad, y no la hay, solo es tráfico, y no la hay, solo es que nos enojamos, fulanito y sutanito, ¿no? Y entonces, ¿qué va pasando? Que eso va desgastando mi sistema de alertas, y de repente un día, ¡pum!, se prende de la nada, ¿no? De repente empiezo a tener esas palpitaciones, respiro muy rápido, siento la desesperación, me sudan las manos, quiero salir corriendo, y a veces eso llega a un ataque de pánico, que es así como lo más horrible de tener pavor, y no pasa nada. Estaba yo sentadita, estaba hasta durmiendo, me despertó esto, o sea, no hay una razón aparente en ese momento, claro que no, pero tuviste meses o años de vivir en una alerta constante, se descompuso el sistema de alertas y entonces ahora ¿qué tienes que hacer? Aprender a apagarlo. ¿Cómo? Con técnicas, por ejemplo, de relajación, con técnicas que también vemos para que puedas vaciar las emociones de una manera asertiva, sin que nadie la lleve, ni tú menos, o sea, no se trata de agredir a nadie, menos agredirte a ti tampoco. Entonces, todas esas cosas son las que hacemos en terapia, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas recursos sanos de afrontar las cosas. No es que no vaya a haber cosas que afrontar, claro, estamos vivos y se van a presentar múltiples conflictos en su momento, que además también son parte del desarrollo, pero ¿cómo las afronto? Esa sería la diferencia. Claro, y pues bueno, compartiendo un poco con el público, de verdad es quitarnos los estigmas, quitarnos las etiquetas, quitarnos los miedos de acudir a terapia, de acudir con un psicólogo, de acudir con un experto en salud, e incluso de acudir con un psiquiatra, de sí, aceptar la referencia posiblemente de un psicólogo, de, a ver, necesitas aparte de venir conmigo, ir con otro especialista de la salud y quitarnos todos estos estigmas. Mucha gente también habla de, no voy con el psiquiatra porque me van a medicar y me voy a volver adicto a algo. Sí. ¿No? Entonces, yo lo que quiero comentar, y si esto aporta y si esto sirve de algo es, yo he tenido ansiedad, he sido diagnosticado por especialistas, ¿no? Con ansiedad e incluso ataques de pánico. Y junto con la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de ustedes, ¿no? De los psicólogos, de psiquiatras, pues
he descubierto en este caso Theta Healing, y a la par medicina convencional y medicina alternativa, yo he logrado salir adelante. Y como tú bien lo decías, una crisis de pánico es algo que no se le desea a nadie, ni a tu peor enemigo, ¿no? Sí. Y cuando en ocasiones los pacientes llegan que me dicen hay un diagnóstico de tal, ¿no? Y que yo respeto evidentemente muchísimo el diagnóstico de alguien, porque yo no sé, evidentemente yo no sé bajo qué premisas alguien especializado, ¿no? Pues dice, tú tienes este diagnóstico. Entonces, yo escucho, y en muchos momentos yo lo que me abro a la experiencia de decirles, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente porque sé lo que es transcurrir por esos pasos, y entonces me identifiqué mucho en la película justamente con este personaje al respecto de es como si la gente te dijera qué raro que tú tengas esto o que padezcas aquello o que tengas que estar medicado, qué raro que tengas que requerir de un especialista de la salud. Y que pareciera que el échale ganas, ¿sabes? Sí. Que el échale ganas es suficiente para muchas personas, así de échale ganas y todo es actitud. Ojalá que todo fuera actitud y ojalá que todo fuera échale ganas. Sí, ¿no? Pero para las personas que hemos estado en un tratamiento, el échale ganas, particularmente a mí no me ha servido. No, es que ¿Tú no qué opinas sirve. del échale ganas? Es inútil. La verdad es que si algo quieres hacer por alguien que esté pasando por eso, ahórrate esa, ¿no? Mejor dile, te escucho, te entiendo. Si está llorando, no le digas que no llore. O sea, les estoy comentando que reprimir es un grave problema. Entonces, llorar, claro que es necesario, ¿sí? Es necesario llorar. Está llorando, dale su pañuelito para que se limpie. Y escucha nada más, o a lo mejor simplemente acompaña, no necesitas dar un consejo, muchas veces ni siquiera necesitas eso, ¿no? Solamente saber escuchar, acompañar es suficiente, decir, te entiendo, te estás atendiendo, qué bueno. Y recuerdas que como parte de la película hubo un momento en donde él le decía justamente a esta trabajadora social, yo vengo y platicamos, pero no me estás escuchando. Así es. ¿No? Y lo que tú dices es, no me estás acompañando. No. Y de nada me sirve que me des pastillas, porque al final yo también estoy buscando un acompañamiento. De hecho, ese es el problema, hay vacíos emocionales. Lo que quieres es ese acompañamiento, el poder ser visible, otra vez lo que les decía al inicio, ¿no? El hacerme visible, el darme permiso de ser y estar como yo soy. Y en esa aceptación está la cura. De hecho, es una frase, ¿no? En la aceptación está la cura. Entonces, sí, hay que ser como más prudentes en este sentido. No se trata de echarle ganas, ¿no? Porque no sirve. A veces hasta eso suena tan hueco, tan vacío, que una persona que esté pasando por ese proceso, porque además para muchos solo es un episodio, no es que te tengas que quedar así toda la vida, no va a ser algo inútil. Entonces es mejor que sepas acompañar, que sepas escuchar y que estés ahí y que no le digas que no llore, que no hable, que no se enoje. Más bien podrías decirle, pues si quieres podemos salir a correr, te gusta, te acompaño, no sé, buscar esas alternativas, esas opciones de hacer, ¿no? El escuchar también es un hacer, pero ojo, ahí la escucha tiene que ser una escucha respetuosa, donde no vas a juzgar, donde a lo mejor te quedas callado, pero por dentro en tu cabeza estás, uy, no, esto está re mal, ¿no? ¿Cómo es posible? Ay, si ahora resulta, argumentando, no estás respetando, ¿no? Entonces tienes que guardar un silencio de tus juicios para poder escuchar al otro así, con respeto. Y eso me encanta, hacer un silencio de tus juicios y sobre todo, y estoy recalcando mucho en este programa esta parte de algunas personas que nos dedicamos a la medicina alternativa, pues no tenemos las herramientas profesionales que en este caso Samantha tiene, y entonces yo no puedo emitir un diálogo con la persona de decir, sí, claro, tienes ansiedad por esto y por aquello y por lo demás, y decirle a la persona, pero vas a ver que en 2 sesiones vas a salir, ¿ok? Sí. O yo no tampoco puedo decirle a la persona, deja de tomar el medicamento que te dieron y con esto que yo hago, con esto se te quita. Porque claro, resulta que yo no tengo una validez en este sentido, ¿no? De decirle a alguien, te vas a volver codependiente del medicamento. Al contrario, yo siempre soy como muy respetuoso y decirle a la persona, tú necesitas seguir tomando el medicamento hasta en tanto el médico diagnostique lo contrario, o tu terapeuta. Sí. Y en este caso, yo lo que voy a estar haciendo es
pues totalmente a la par de Exacto. lo que ellos hacen, pero yo nunca le puedo decir, el conocimiento de Samantha, no, eso es muy lento, porque aparte te vas a tardar un año ahí con ella, y entonces conmigo nada más van a ser 2, 3 sesiones, y mira que vamos a salir de esto, ¿no? Y volvemos al échale ganas. Exactamente, ¿no? que sigue siendo inútil, y además no está nada mal que podamos hacer esas opciones alternativas también. O sea, ahorita estábamos hablando como de dos ejes, ¿no? Que la psiquiatría y la psicología, pero por supuesto que también estas cuestiones alternativas, ¿no? Hasta, por ejemplo, acupuntura. De hecho, en un país como China, que tiene tantísima gente, pues obviamente tampoco son suficientes los sistemas de salud, así que en los hospitales también hay un área para acupuntura, para otro tipo de, hasta Qigong, etcétera. Y porque funciona. su sistema de salud lo permite, Ajá. cosa que en México de pronto todavía está como en veremos, pero ya más, ¿no? ¿Sí? Sí, cada vez más, y con muy buenos resultados. Y bueno, Theta Healing a mí me parece una excelente técnica. A mí, algunas otras personas podrán decir, no, a mí no me funcionó. Pues igual, conmigo la terapia Gestalt a la mayoría les funciona, pero también en algún momento dicen, no, pues a mí eso no. Entonces hay que encontrar como por la vía por la que a mí me acomoda, ¿no? A lo mejor a alguien le acomoda más algo sistémico, cognitivo-conductual, psicoanálisis, ¿no? Y no Gestalt. No sé, cada persona es única nuevamente, entonces lo bueno es levantar la mano y decir necesito ayuda, y estar buscando, y hasta que ya digas sí, aquí sentí la confianza, me sentí escuchado, estoy haciendo cosas, estoy mejorando, etcétera, pues ya ahí le sigo, ¿no? Y el medicamento, insisto, solo es un acompañamiento, y no quiere decir que te vuelvas adicto, insisto, es un tratamiento, y en tanto haya mejoría se tiene que ir retirando. Claro. Pero depende de la patología, porque por ejemplo una esquizofrenia va a necesitar medicamentos siempre, ¿no? Ese no se puede retirar. Entonces, por eso hay que ir con el especialista, con el profesional que para eso estudió, para que te pueda decir qué opciones tienes, qué es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Claro, así como dices que hoy el sistema de salud está un tanto más abierto a posibilidades, sí, a técnicas, etcétera, me imagino que también a ti te pasará que algunos pacientes llegan, algunos consultantes llegan, ajá, y su familia no sabe que va contigo. Ah, sí, por supuesto. Me dicen, ay, pero no le vaya a decir, ¿no? Porque yo trabajo en la mañana en un instituto de salud, ajá, y entonces ahí pues yo soy la terapeuta de todos, ¿no? De los hijos, de los papás, hasta del abuelo, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente además esto es confidencial. Si así yo vea a su esposo ahorita y en 2 horas a la esposa, no tengo yo por qué decir, ay, sí, vino su esposa, etcétera, ¿no? Pero ellos mismos, claro, que siguen, ellos mismos tienen un estigma. No vaya a decir, o no le he comentado a mi esposo que yo vengo con usted, o mi papá no sabe que yo estoy viniendo. Pues también es su decisión y es muy respetable, pero ahí lo que trabajo es en la aceptación otra vez. Y sí, es su derecho no comunicarlo, ¿no? Pero tampoco es como un secreto, porque no debe saber por qué no. Pero es por eso, porque las creencias todavía son muy limitantes. Claro. Ni siquiera sé si existe el término o si lo empleo adecuadamente. Hay ocasiones en que digo que vivimos en términos de terrorismo emocional, ¿sabes? Bajo amenaza, bajo estos secretos, bajo esta presión de ser perfecto, de no puedo decir, de tengo que incluso que mentir acerca de mi salud, porque en mi trabajo no saben que pues me tomo una pastilla, que tengo que tal vez me siento un poco aletargado por los efectos propios de este medicamento, etcétera. Y vivo bajo una presión tremenda a nivel emocional, y también en muchas ocasiones y señalando otra vez al personaje, al Joker, pues tal vez el Joker está en casa, ¿no? Tal vez el Joker hasta duerme conmigo, o tal vez el Joker soy yo, exactamente, yo soy el Joker en la historia de alguien, justamente. Sí. Y no me he dado cuenta. Ok, ahora lo que hay que hacer es ser conciencia. Despertar conciencia es uno de los objetivos, sinceramente, de toda terapia, hasta de las alternativas. Despertar conciencia es darme cuenta, porque si me doy cuenta puedo atenderlo, ¿no? Si yo lo niego, si yo no lo veo, ¿qué voy a atender si no hay nada?
¿cierto? Claro. Entonces, despertar conciencia de, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi patrón de conducta? ¿A partir de qué? Ok. Y entonces, aprender a mejorarme, porque muchas veces es muy fácil señalar, es que Erwin está mal porque él debería de y no me veo yo, ¿verdad? Es muy fácil enjuiciar, señalar al otro, de cómo el otro tiene que ser mejor, y yo. Y no sé si tú lo has vivido en esta parte de que para algunos pacientes tú debieras de ser perfecta. Oh, sí, es horrible. Porque pues, tú eres la psicóloga, tú no puedes Claro. tener problemas en la vida, ¿sabes? Sí, como que no tengo permiso de equivocarme. Es horrible, ese es otro estigma además. No porque sea psicóloga, no soy humana. Y soy humana y me equivoco y lloro y me enojo y grito y también he llegado a límites, pero la única diferencia que yo encuentro es que como lo sé, ya salgo más pronto. Me aplico todas las que me sé y por supuesto me ayudo más pronto, ¿no? O busco también mis otras opciones, ¿no? Los terapeutas necesitamos también terapia. Eso es súper importante lo que está diciendo. Sí. Y que lo sepan, ¿no? Que la persona que atiende público necesita pues buscar imagínate, apoyo. Sí, trabajamos con el dolor, ¿no? Ese es mi trabajo. Yo escucho todo el día historias y veo los efectos de historias de vida y es maravilloso trabajar con eso y cómo lo van transformando, sí, pero finalmente es saber qué hacer con eso, o sea, ser un espejo que refleja pero no guarda y que finalmente de todos modos, claro, mucho de eso se va quedando en nosotros, así que también en mi historia personal también debo de trabajar para poder dar, porque si no, ¿qué les voy a dar? O sea, imagínense que yo esté deprimida y viene alguien deprimido, ¿qué le voy a decir? O sea, tengo que ser congruente, más yo, eso sí es un compromiso mayor. Todas las personas Claro. que se dediquen a dar un apoyo psicológico, etcétera, deben de estar conscientes de la responsabilidad de ser congruentes. No se trata de, bueno, yo les digo qué hacer, pero yo no atiendo mi vida, no. Imagínense que yo llevo la clínica para dejar de fumar también de esta institución donde estoy, y si yo fumara, pues no soy congruente, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir a mi paciente que vamos a dejar esta adicción, bla, bla, y las estrategias, si al rato me ve allá afuera echándome un cigarrito, ¿no? Entonces, hay que ser congruentes. Yo, en primer lugar, soy la que tiene que trabajar con sus emociones, con su historia de vida, pedir ayuda cuando la necesite, trabajar con esto para poder estar lo mejor posible y darle eso al otro. Si no, no se puede. Ok, y también yo creo que es muy importante saber o reconocer, en este caso, que yo, como decíamos, yo pudiera ser el Joker, Ajá. ¿no? Yo pudiera ser el Guasón, este personaje que está, no sé, deprimido, triste, atormentado, ansioso, confundido, y que así estoy ofreciendo un servicio, y en este caso de salud mental. Imagínate, y eso es un caos, esto es un juego de dominó, ya sabes, las fichitas así que se sigue. Claro, o sea, si la persona no está preparada para dar realmente y un medio para sanar, sino al contrario, va a enfermar más, pues entonces no lo hagas. O sea, debes de tener tantita ética como para decir, yo estoy listo para dar, adelante, y lo que voy a dar está bien, pero si yo mismo soy, como dice el Joker, o sea, tengo que trabajar con mis propias emociones primero, con mi propio patrón de pensamiento, con mis creencias, con aprender a hacer las cosas, y eso sí yo te lo puedo decir, o sea, todo lo que yo les propongo a mis pacientes son cosas que yo hago, ¿ok? Yo no me he quedado en la teoría, y singularidades como la que decías hace rato, de que a ti te ha diagnosticado con trastorno de ansiedad, etcétera. Claro que eso te sirve para entender a la persona que está del otro lado, ¿sí? Y saber, yo sé que se siente, yo sé que es estar ahí. Ajá, no es una cuestión de libro, y eso te da mucha más visión para poder entonces apoyar, dirigir, proponer, pero obvio no resolver, también eso, porque a veces nos ponen como en posición de semidioses de, no, pues todo lo puede, la psicóloga esta, no, o sea, también fallamos. Y algo también bien interesante es, no porque yo ya lo experimenté o lo viví, entonces soy especialista en el tema, porque, no. Insisto, yo no soy área de la salud, profesionalmente yo no estudié para área de la salud, ¿sabes? Ajá. Entonces no por haberlo vivido es decirle a la persona, yo ya me sé todo, hasta las medicaciones y las dosis, sí. Y todo, ¿sabes? Y es como, así, me cae muy bien tal. Ajá. Exacto, y mejor cámbiate este medicamento por este, eso es
como tú dices, es una cuestión de ética. Sí, exacto. Es hiper irresponsable, insisto. Aquí se diseña como el traje a la medida. Lo que a mí me funcionó no le funciona a Erwin, no le funciona al de enfrente. O sea, cada quien por eso va a vivir su propio proceso, ¿no? Y es su propio tratamiento y es su ritmo. Es otra de las cosas que hay que respetar, el timing del paciente, es decir, en el tiempo en el que se dé como para sanar. Tengo pacientes que de verdad los he visto una sesión y quedan wow, geniales. Y tengo pacientes que llevan 2 años, ¿no? 3 años, porque pues son circunstancias diferentes. Muchos tal vez, además, son personas añosas. Muchos de mis pacientes son personas de la tercera edad. Hay muchos duelos acumulados, hay mucha ira, mucha tristeza, mucha culpa que nunca se trabajó. Entonces, claro que eso va a costar un poquito más de tiempo, ¿no? Pero nunca es tarde, porque a lo mejor alguien dice, no, pero yo ya para qué, ya tengo 70, 80 años, pues ya, sí, ya, ¿no? Así me he de morir. Pero ¿por qué no aprender a vivir mejor hoy? Si hoy tienes este día, lo podemos hacer mejor. De verdad, ¿por qué no? Dice en Oriente un dicho, si no soy yo quién, si no es ahora, ¿cuándo? Y eso, de eso se trata. Tú quieres además cooperar con la sociedad, cuídate tú para poder dar eso al otro, ¿no? Y para que nos instruyas y volviendo un tanto a esto que estás diciendo de nunca he dado tiempo para comenzar con nuestra propia salud, con la salud mental. ¿Tenemos uno o varios traumas acumulados? Es que depende de la persona y generalmente no es uno, ¿no? Tal vez es uno el más, ¿no? El que se nota más, pero pues desgraciadamente, sobre todo en los países tercermundistas, pues tenemos familias disfuncionales, ¿no? Y entonces, si tu padre y tu madre no te dieron lo suficiente porque tampoco lo tenían, pues vamos acumulando carencias y que así son como aprendes a vivir, ¿no? Y si no las atendiste, imagínate, tú también te vuelves en un padre y una madre con carencias que bla, bla, bla. Se hace una cadenita enorme, ¿no? Y eso hay que aprender a romperlo por ti y como dicen por ahí, por todas tus generaciones, ¿sí? Porque es necesario. Si tú tienes la capacidad de tener la responsabilidad contigo y con tu sociedad y de empezar a atenderte y decir, lo voy a hacer por mí porque merezco vivir mejor y también porque quiero un mundo mejor, pues adelante, hazlo. O sea, estás en el mejor momento. Si además estás escuchando este programa, seguramente es porque no es casualidad, es porque era necesario que lo escucharas y que supieras que está bien no estar bien. Saber que yo puedo estar mal, sentirme mal, tener rabia, tener hasta ira, pero aprender a manejarla, no negarla, ¿no? O la tristeza, o la culpa, o lo que sea, trabajarla. En este caso, cuando el personaje en la película tal vez está medicado, no se le permite ser quien es, no se le entiende o no se le acepta, y después hay una transformación donde él mismo comienza a aceptar toda una problemática, o al menos yo así entendí dentro de la película, sí. Se vuelve un tanto más congruente con su vida. Sí, con él mismo, es más él, ¿no? Es un nuevo yo, ¿cierto? Pero más él, y por supuesto resultado de toda una historia de vida. Y pues llega un momento en el que estalla. Es así, evitemos, sí, el estallar, ¿no? Yo no digo, ay, sí, siente ira y entonces sale a matar a todo el mundo. No, o sea, justamente reconozco que la tengo y ¿qué voy a hacer con ella? ¿Dónde la voy a vaciar? Por eso hay que ir a terapia, ¿no? Claro, y es necesario llegar a este punto de congruencia, de identificación conmigo, y que tal vez en el mundo espiritual, en lo que yo manejo, tal vez es esta parte como de encontrarme con mis demonios, con mis fuerzas que yo no quisiera que estuvieran, pero están, y que cada uno de nosotros va trayendo por la historia que tú estás diciendo, por la historia de vida, por lo que he vivido, por el padre y la madre que yo elegí o yo me generé, etcétera, etcétera. Y que estas áreas de oportunidad al final son eso, si quiero entrar a trabajar, pues van a ser grandes oportunidades para mí, crecimiento para mí, evolución, y que si no quiero trabajarlo, se va a quedar, no sé cómo me pudieras tú decir, como pues traumas, o como que se va a quedar. Se va a quedar acumulado y se va a manifestar en tu cuerpo definitivamente en algún momento, o sea, eso no hay duda. Por ejemplo, gente que es muy exigente consigo mismo o que le han exigido mucho, siempre va a tener problemas, por ejemplo, de migraña.
personas que son inflexibles. ¿Qué pasa? La artritis. Ahorita hay un enorme crecimiento de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades infectocontagiosas han bajado muchísimo, pero han crecido las autoinmunes. ¿Qué es eso? Autoinmune. Es decir, mi propio sistema de defensas no me reconoce, me ataca. Y entonces somos nosotros contra nosotros mismos. Y eso es lo que hay que sanar, el darnos cuenta de, oye, basta, deja de castigarte a ti mismo, hay otras opciones, trabajar en esta aceptación que tú decías, el de sí, o sea, estos claroscuros míos son todos míos, y aceptar y trabajar con mis demonios y abrazarlos y apapacharlos porque nadie lo ha hecho, pues entonces lo voy a hacer yo. Lo bueno de esto es de que cuando somos adultos tenemos más recursos que un niño. Un niño es como una esponja enorme, todo lo absorbe, no puede poner filtros, un adulto pone filtros. Y entonces desde esta adultez poder decir esto se queda, esto se va, etcétera, me sirve o no, y de ahí empezar a renacer. Siempre podemos, somos constantes cambios, todos los días cambiamos hasta celularmente, pues cambiemos en ese sentido. Y si a mi cargo están niños, puedes decir, no, pero yo no tengo hijos, sí, pero algún sobrino, no sé, ¿no? El poderle ser esa vía en la que él se pueda expresar también desde la aceptación. Pero si tú quieres dar aceptación a todo el mundo y no te aceptas tú, pues entonces ¿qué incongruencia hay ahí? La aceptación y la adaptación son grandes caminos que hay que seguir todos los días. Todos los días, o sea, esto no es de ya lo hice hoy, qué bien me salió y ya nunca más. Y entonces tú nos estás hablando de que atender la salud mental va a generar que evitemos psicopatologías. Así es. Si yo atiendo prontamente, primariamente, cualquier situación emocional que me ha generado algo, pues entonces no se va a desarrollar. La vamos a detener, no crece y no se transforma en un trastorno. Por ejemplo, esto que pasó con el sismo, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, tenían estrés postrauma. Sí, es cierto. Algunas se atendieron, otras no. Todavía algunas están ya ansiosas y no saben por qué. Bueno, pues hay que ir al inicio, y de ahí a lo mejor también, pues muchas cosas más atrás, desde la infancia, y enseñarles a estar en el presente. Eso también es una premisa, estar en el ahora, porque los problemas están allá, ya los tenemos que dejar allá. Es difícil, sí, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo, pero pues lo intento hacer cada día, y el perdón, y todas esas cosas, ¿no? Y comprender que en tiempo real no está temblando. Exacto, aquí y ahora no hay una amenaza real, en este tiempo, en esta mañana, no está temblando, entonces no necesito usar todo este sistema de alertas que se prende para sobrevivir. Estoy bien, en este momento estoy bien. Entonces, otra vez, hacer caso a mi autoobservación, en esta conciencia de mí mismo, en esta aceptación de, ok, sí, y empecé a sentir miedo y empecé, pero ahora ya sé relajarme, voy a respirar así, voy a pensar así, ya tengo opciones, ¿no? Pero hay que educar a esta que se quedó alerta. Algunas veces toma un buen tiempo, y algunas otras pues es de volada, o sea, depende, eso es mucho de los recursos de la persona también. Ok, desde el punto de vista de Samantha, atendiendo pues toda esta parte tan importante de salud mental y como nos lo estás explicando, ¿qué opinas tú o qué relación podría tener pues la salud mental con la espiritualidad? Demasiada. El existencialismo, que es de parte de la filosofía, habla de que el ser humano es un ser biopsicosocial espiritual, obviamente. Para que estas tres funcionen, sinceramente, esta es la que soporta las otras tres y esa es la que menos atendemos. Esa es la que a lo mejor ya cuando somos abuelitos, ahora sí, a ver, háblame de esa cuestión espiritual, ¿qué? ¿No? Ya que el tiempo se detuvo, ya que ya no tengo que ocuparme de ir a trabajar, de los hijos, sí, ahora sí, cuéntame. Pero a veces pues traemos cargando tantas cosas que dices, no, pues ya ni para qué. Y sin embargo es un área demasiado importante. Trabajar, por ejemplo, duelos, yo soy tanatóloga también, entonces es evidente que tengo que trabajar con la espiritualidad también. Y cuando tenemos un recurso así, créanme que las demás cosas se aligeran porque hay un soporte, ¿no? Entonces es muy importante que también se acerquen a su recurso espiritual porque crezcanlo y también que los niños aprendan, ¿no? Del que ustedes quieran, su creencia es obviamente muy individual, pero es necesario para poder soportar
tener ese soporte de todas las otras cosas que la vida nos va a llevar a afrontar para esta evolución del ser humano, ¿no? Muy importante. Y bueno, hablando un poco de la tanatología, aquí la intención también es ver cuántas pérdidas tenemos sin trabajar. Demasiadas tal vez, porque además a veces hay que perder, fui niño y ahora soy adolescente y ahora soy adulto y luego me casé y luego la novia y luego se murió, o sea, hay muchas cosas que trabajar, pero además desde la aceptación, nunca es tarde, así que en cualquier momento pueden hacerlo. Perfecto, y no estamos solos, eso yo quisiera sobre todo recalcar ya hacia el término de nuestro programa el día de hoy, de no estamos solos, estamos con muchas personas que pueden entender nuestro caso, con muchas personas que pueden abordar al igual que nosotros un momento en la vida en donde hemos tenido alguna pérdida, algún trauma, algún momento de dificultad, y pareciera que somos los únicos que estamos viviendo esta experiencia, y yo les quiero decir esto de no estamos solos. Y si todavía a eso le agregamos que nos podemos acercar con profesionales como Samantha, pues no estamos solos, ¿sabes? Y habrá personas como ella con una ética, con una estructura ética, que te digan, voy a estar aquí a la hora que tú necesites y voy a estar aquí, y ese acompañamiento sin juicio también te ayuda a sanar, ¿cierto? Totalmente, sí, tomen la ayuda, pidan ayuda y tómenla. Eso es bien importante, tomen la ayuda, porque yo puedo pedir la ayuda, tocar 100 puertas y recibirla de una, ¿sabes? Cierto. Eso es bien importante, recibir el apoyo en el momento que sea necesario. Y se nos pasó rapidísimo el tiempo, Samantha, de Me Quedé para Vivir, en este programa súper interesante que se me hizo acerca de la salud mental, de cómo todos podemos ser potencialmente este personaje, un Joker, exactamente, que por dentro estamos quebrados, rotos, y por fuera riendo, por fuera pareciera que no pasa nada, exacto, que no pasa nada. Y bueno, pues yo te agradezco mucho, búsquenla, por favor, búsquenla, no es la única especialista en la Ciudad de México, pero sí es una maravillosa terapeuta, muy sensible, con un grado espiritual de verdad muy, muy interesante. Y pues busquemos salud mental, convivamos en espacios de salud mental, lleguemos a sentirnos cómodos con nuestra presencia. Yo te agradezco de verdad muchísimo tu apertura, porque yo sé que como mujer de ciencia, pues de pronto el lado espiritual de pronto es como de, a ver, son dos cosas diferentes y no hablemos de esto, pero te agradezco de verdad muchísimo que hayas aceptado la invitación. Gracias. Les agradezco mucho, sintonícenos en Om Radio cada martes en Me Quedé para Vivir de 9 a 10 de la mañana. Muchas gracias. Bye. Gracias, Samantha. Gracias, con muchísimo gusto.